El Instituto Chafik Handal presenta 5 minutos con Chafik. 5 minutos con Chafik. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la... Bienvenidos y bienvenidas a su microprograma 5 minutos con Chafik. Espacio dedicado a compartir y recuperar el pensamiento y la memoria del líder histórico del FMLN, Chafik Jorge Handal. Les saludamos de manera fraterna de parte del Instituto Chafik Handal, Mauricio Juárez, Miriam Díaz y Asdrúbal Ramírez, esperando que este espacio nos sirva como una herramienta política e ideológica para seguir luchando y dando la batalla en el terreno de las ideas y en las acciones revolucionarias cotidianas. Iniciamos el programa de esta semana retomando parte de las ideas del pensamiento de Chafik con las que cerrábamos en el programa anterior, en el que plantea que la crisis estructural se manifiesta como crisis de la dependencia, como crisis de la ideología y de la política de esas relaciones de dependencia. Y la retomamos porque son ideas bastante profundas que ameritan ser contextualizadas en medio de esta crisis estructural que estamos afrontando. Es un hecho, y como lo plantea Chafik, que el problema de la dependencia es una de las mayores manifestaciones de la crisis estructural y ello significa un desafío para la fuerza revolucionaria de romper con esa dependencia con respecto al imperialismo y a sus relaciones de poder, lo que pasa también por dar una efectiva lucha de ideas. Y precisamente eso es lo que desde los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina se ha estado trabajando, y a ello obedece la arremetida de las fuerzas de la contrarrevolución, porque todas aquellas políticas que vayan en beneficio del pueblo representan una amenaza para los grandes monopolios de quienes controlan las fuerzas políticas tradicionales en América Latina. Por eso necesitan regresar al gobierno. La lucha de ellos por controlar el poder desde el Estado, desde el punto de vista de sus intereses, obedece a toda esa condición de dependencia con el capital transnacional, explotador de los recursos naturales y de la fuerza laboral de los países de economías dependientes como el nuestro. Por eso todo el ataque a esos países del ALBA que le apuestan a una alternativa económica y de desarrollo social para liberarnos de ese sistema dependiente. Chafik hace muchos años advertía lo siguiente: el capitalismo en América Latina, incluyendo a El Salvador, no puede existir, así como tampoco tiene la posibilidad de desarrollarse, sino en las condiciones de dependencia con respecto del imperialismo. O sea, que en América Latina ya no puede haber capitalismo independiente. De ahí que cualquier empeño de intentar una salida burguesa a la crisis estructural necesariamente deba estar vinculada en forma orgánica con los intereses del imperialismo. En consecuencia, tanto el camino burgués como el imperialista de solución de la crisis necesitan no solo controlar el poder del Estado, sino que también de un tipo de régimen político determinado. Por lo que se refiere a la solución burguesa, ese tipo de régimen político está condicionado por la inevitable confrontación entre las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución. Pero todo ese planteamiento, ¿cómo se ve expresado en los momentos actuales? Se ve expresado en la lucha por las disputas del poder político, que es en definitiva el medio por el que pretenden legitimar su modelo de economía dependiente y seguir sirviéndose de los privilegios del Estado para sus propios intereses. Entre los casos más connotados de ese enfrentamiento entre las fuerzas revolucionarias y los contrarrevolucionarios está lo que se vive hoy en día en Venezuela, que pretenden por la fuerza sacar al gobierno de Nicolás Maduro para recuperar el control del Estado y los privilegios de la renta petrolera. En Brasil con el juicio político contra Dilma y las campañas de desestabilización que se viven en Bolivia, Ecuador y por supuesto en El Salvador. Es así que nuestra lucha deberá ser por la disputa de ese poder político, que no se reduce a una lucha meramente institucional, sino que se legitima con el acompañamiento y el rol protagónico del pueblo. Para seguir desarrollando esta idea, retomamos de Chafik lo siguiente: la conquista del poder democrático no puede concebirse ni como un fin en sí mismo, ni mucho menos como una etapa acabada de la revolución, sino que puede y debe examinarse como el momento para poner en marcha un proceso sucesivo de victoria en el cumplimiento de sus tareas democráticas, antiimperialistas y socialistas. Ese pensamiento de Chafik tiene mucha validez, y todo esto significa elevar los niveles de organización y concientización del pueblo para dar la batalla. Como lo recalcábamos al inicio, esta también es una lucha de ideas, y en medio de la crisis estructural este componente está presente, cuando ya sus ideas fracasadas de la tan mencionada bonanza del capitalismo, que nunca sucedió, o al menos no para el pueblo, y el pueblo a raíz de la misma experiencia de la vida va desarrollando conciencia social. Lo que hacen para neutralizar y adormecer a la población a través de los medios de información es generar percepciones negativas sobre el avance de las fuerzas revolucionarias y de las conquistas sociales. Tenemos que romper ese cerco mediático y difundir nuestras ideas revolucionarias.
Esta fue una producción del Instituto Chafik Handal. Agradecemos su atención y los invitamos a sintonizar nuestra próxima emisión de 5 minutos con Chafik. 5 minutos con Chafik. Tú no puedes comprar al viento.